Mis hermanos, el primer capítulo de la segunda carta es un capítulo que principalmente es el saludo de Pablo, el reconocimiento de la obra que Dios está haciendo en Tesalónica y la oración. Ahí quedamos, ¿no? Un primer capítulo corto pero muy sustancioso. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de la carta, que es la parte que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo y algunos errores que estaba teniendo la iglesia en relación a este asunto. Ya la primera carta a los tesalonicenses nos había hablado un poco de la venida del Señor y los eventos que irían alrededor de la venida del Señor. Y ahora Pablo va a entrar a corregir una visión equivocada que están teniendo los santos ahí en Tesalónica, posiblemente por las circunstancias que están viviendo y también por la influencia de una mala enseñanza. Entonces Pablo, en un corazón muy pastoral, prácticamente escribe esta segunda carta con el deseo de corregir a la iglesia en cuanto a los errores que ella está teniendo en cuanto a la venida del Señor. Entonces de hoy en adelante, nuestros mensajes van a ser ya más de corte escatológico. La verdad, inicialmente había preparado la enseñanza para que tratáramos todo el pasaje que leímos. Pero es muy difícil en una sola enseñanza poder explicar en detalle cada una de las cosas que Pablo menciona. Es más, en el primer estudio que hicimos de la primera carta, cuando yo mencioné algunas cosas, algunos me decían después: uy, hermano, iba muy rápido, no entendí esto, porque definitivamente estos asuntos hay que tratarlos detenidamente para que queden claro en nuestro corazón. Entonces hoy apenas vamos a hacer la introducción a este asunto, que sería como que vamos a tener como una pequeña miniserie, especialmente en lo que tiene que ver al anticristo y todo lo que Pablo menciona de este personaje y la relación que tiene que ver esto con la venida del Señor. Entonces hoy apenas vamos a leer los primeros versículos a manera de introducirnos en el asunto para ver su importancia y el lugar que tiene este asunto, pues en el consejo de Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar ahí en el verso 1 y vamos a ver desde donde comenzamos. Vamos a ver desde donde empezamos. Dice ahí: pero, ¿sí? Él viene saludando y orando y hace un pero porque él va a cambiar su tema. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces el tema que Pablo va a tratar aquí es especialmente esto: la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que en realidad es un mismo asunto. Como veíamos en el estudio pasado, cuando veíamos 1 Tesalonicenses 4, Pablo le decía a los cristianos que ellos no deberían pensar que ellos iban a preceder a los que durmieron, sino que cuando el Señor viniera, Él resucitaría primero a los que murieron y después los que estuviéramos en vida seríamos arrebatados para recibir y estar con el Señor en las nubes. Entonces Pablo nos habló en aquel momento, en el capítulo 4 del primer libro, la primera carta de Pablo, que la venida del Señor tiene unos eventos posteriores. Él viene, resucita a los muertos, arrebata a los que están con vida y se reúne con ellos. Esos son los eventos posteriores a la venida del Señor Jesús. Y Pablo había dicho que esa venida, si ustedes lo recuerdan, si no se durmieron esa vez, esa venida iba a ser como un ladrón en la noche. O sea, no teníamos una fecha, iba a ser inesperada. Ahora,
pasó, por lo que vamos a ver, que la iglesia, al pensar que esa venida era inesperada o como ladrón en la noche, comenzó a pensar, por la influencia de falsos maestros, que esa venida podía ser en cualquier momento. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado eso? Hermano, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser a medianoche, en cualquier momento, vendrá el Señor. Pero Pablo va a corregir esa idea, porque antes de ese evento, la venida del Señor Jesús, Él nos va a mostrar que hay unas señales que lo anteceden. Sí, la venida del Señor, como lo estudiamos en aquel momento, es como ladrón en la noche, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero la Biblia sí nos da señales claras que nos muestran la antesala de la venida del Señor Jesús. Y Pablo dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que Pablo esperaba que la iglesia tuviera una manera de pensar en cuanto a la venida del Señor Jesús y que se mantuviera firme en ese asunto. Mire esta frase: os rogamos. ¿Ustedes recuerdan que nosotros hemos dicho que Pablo no ruega por asuntos vanos? Sino Pablo ruega en asuntos que son importantes, que son cruciales, que tienen que ver con nuestra fe, nuestro andar delante de Dios, lo que pensamos, cómo vivimos. Entonces Pablo ruega a la iglesia que tenga firmeza en su modo de pensar en cuanto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Ahora, eso ya es muy diciente para nosotros. Y especialmente fue estos textos, hermanos, los que llaman nuestra atención a no pasar tan rápido en este asunto. Pablo da a entender, y más adelante lo afirma, que la iglesia en Tesalónica tenía unas convicciones firmes en cuanto a la venida del Señor Jesús. Eso en teología podríamos decir que la iglesia tenía una visión escatológica clara de la doctrina de los acontecimientos del retorno de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos lo siguiente: claro que hay doctrinas fundamentales. Nosotros hablamos del Evangelio como algo fundamental, el conocimiento de Dios como algo fundamental, la cristología, toda la doctrina que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo es fundamental. Pero Pablo va a incluir el retorno de nuestro Señor Jesús como una de esas verdades o doctrinas que la iglesia debe conocer y que la iglesia debe mantener firme. ¿Sí? A veces nosotros nos vamos a extremos. No, yo quiero solo saber de Cristo, del Evangelio, pero no quiero saber de los últimos tiempos, del anticristo, de esas señales. Para mí eso no es tan importante. Bueno, hay ambientes donde se sobreenfatiza esos asuntos, pero también hay ambientes donde se desprecian esos asuntos. Pero aquí Pablo nos va a mostrar que es muy importante para la iglesia tener una visión escatológica, bíblica, acentuada en nuestra manera de ver y de pensar. Dice ahí: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, la iglesia tenía un modo de pensar. A veces yo me encuentro visitando iglesias y en estos asuntos, claro que uno tiene que ser respetuoso, hermano. A veces uno llega a un lugar donde los hermanos piensan diferente en cuestiones escatológicas. O es más, a veces uno llega a un lugar donde hay una tremenda discusión por estos asuntos. Entonces yo he estado en reuniones donde soy invitado y los ancianos me dicen: hermano, aquí en la ciudad
el asunto de la escatología es muy controversial. Aún entre nosotros no hay un mismo parecer. Entonces, por favor, no enseñe esos temas. Y claro, uno de visita es muy respetuoso, ¿sí? Pero mis hermanos, aquí Pablo nos da a entender que la iglesia sí debería tener unidad en cuanto a estas cosas. Y una unidad, claro que tiene que ser bíblica, tiene que ser espiritual, y una unidad que se tiene que defender. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un modo de pensar en cuanto a los eventos que anteceden la venida del Señor Jesús? Por lo que vamos a ver, cuando la iglesia no tiene seguridad, firmeza doctrinal, la iglesia fácilmente puede ser influenciada e engañada por falsos maestros. Y esos engaños, hermanos, en cuanto a la escatología, la historia nos muestra que son muy costosos. Por ejemplo, si usted comienza a mirar las sectas del siglo XIX y del siglo XX, especialmente los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, fueron sectas que se desviaron especialmente en la doctrina que tiene que ver con la escatología. Ya después, en su desviación, acumularon una serie de doctrinas erradas. Entonces, Pablo entiende que esta iglesia que está en crecimiento, que esta iglesia que tiene un testimonio precioso, puede verse seriamente afectada si ella no tiene un entendimiento correcto de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿ven lo importante, hermanos? Entonces dice ahí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La idea de Pablo es que la iglesia tenga un modo de pensar firme, un modo de pensar fuerte, un modo de pensar que resista, que no se deje mover fácilmente. Pablo también ya le había dicho a los efesios que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Cristo, llegar a la unidad de la fe, para que no nos dejemos mover por vientos de doctrina como niños fluctuantes. Entonces la idea de Pablo a los tesalonicenses con estas palabras es: hermanos, no se dejen mover, porque va a venir, y ya habían venido, vientos que los estaban turbando, atemorizando, desanimando. Entonces la iglesia tiene que tener mucho cuidado, hermanos, y en esos días no existía YouTube. Y ya llegaban muchos vientos a la iglesia. Vientos que confundían, vientos que traían miedo, vientos que quitaban nuestra mirada de Cristo. Y si en esos días para Pablo era una preocupación, hermano, para nosotros lo es. Nosotros tenemos un contexto donde estos asuntos, hermanos, han generado mucho daño. Y parece ser que la pandemia encerró a los hermanos y eso hizo que tuvieran acceso a una cantidad de material que muchas veces no es sopesado, no es examinado y es creído ingenuamente. Usted pudiera ver la cantidad de canales que existen de conspiración, nuevo orden mundial, la tierra plana, movimientos judaizantes, y muchos cristianos se han confundido escuchando este tipo de mensajes o leyendo ese tipo de literatura. Entonces definitivamente creemos que es muy oportuno que la iglesia tenga arraigado un conocimiento sólido, firme y fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Amén. Dice ahí, vamos a saltarnos un versículo, vamos a leer el 5. 2:5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
¿Qué quiere decir? Que esto que Pablo les menciona, cuando él estuvo entre ellos, ya se los había dicho. Quiere decir que Pablo les decía a los hermanos, mire, este es el evangelio, Cristo murió conforme a las escrituras, resucitó, ascendió y volverá. Y cuando Él vuelva, van a acontecer ciertos eventos que nos van a mostrar que su venida está muy próxima, mis hermanos. O sea, Pablo predicaba un evangelio completo. Y eso es muy importante, hermanos. Nuestro evangelio, nuestra enseñanza tiene que ser completa. Pablo decía en un lugar que él había predicado todo el consejo de Dios. Entonces cuando él estuvo, él dice, hermanos, ustedes no se acuerdan que cuando yo estaba con vosotros les hablaba estas cosas. Ahora parece ser que el pecado de los tesalonicenses no era la ignorancia, sino era el olvido. Ellos habían aprendido, ellos habían entendido, pero en algún momento, tal vez por la tribulación que estaban viviendo, las cosas que estaban sucediendo, ellos comenzaron a olvidarse de lo que habían aprendido. Yo sé, por ejemplo, para los hermanos que llevamos tal vez 10 años en la comunión, estos temas no son nuevos. Aquí hemos dado varias series. Aquí hicimos un estudio de Daniel, hermanos, precioso, completo, todas las profecías de Daniel. Hemos hecho estudios de estos pasajes de Mateo 24. Hemos hecho estudios de Apocalipsis y las señales de los tiempos. ¿Sí? Si alguno de los que lleva tiempo con nosotros llegara a decirnos, uy, hermano, estoy viendo y parece, ya uno dice, pero hermano, ¿cómo si ya hemos estudiado? Uno entiende los hermanos que están llegando a la comunión que estos asuntos tal vez nunca los han estudiado a profundidad. Y ese era el asunto de las tesalonicenses. Pablo dice, hermano, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan que lo que hablábamos? Parece ser que Pablo tenía preguntas con los hermanos, conversaba bastante estos temas. ¿Sí? ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Entonces, hermanos, cuando vemos estos pasajes, definitivamente yo siento la responsabilidad delante del Señor poder hablar estos asuntos con la iglesia con claridad, detalladamente, detenidamente, para que el Señor pueda fundamentarnos en cuanto a nuestro conocimiento de estos asuntos. Y la iglesia, por otro lado, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, pero la iglesia, por otro lado, tiene la responsabilidad de atesorar, considerar y guardar la palabra que se está enseñando. Es más, hermano, tiempos en los que estamos viviendo y los que vienen. ¿Quién sabe qué tiempos Dios ha determinado para su pueblo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos una visión amplia de las cosas que deben suceder según la Biblia. Amén. Entonces volvamos al verso 2. Dice Pablo, miren los efectos de la mala influencia, de la mala doctrina que estaba viviendo los tesalonicenses. Dice 2, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Porque ese es el problema. La mala doctrina nos quita de la verdad, cambia nuestra manera de pensar. Pero no solo eso, la mala doctrina trae turbación al pueblo de Dios. Esa palabra en el griego se puede traducir ni se alboroten o ni se intranquilicen. Puede traducirse turbar, perturbar, inquietar e intranquilizar. Hermanos, no se intranquilicen, no tengan temor, no entren en pánico, no entren en miedo. Y curiosamente no digamos predicación, porque eso no es predicación muchas veces. ¿Qué palabra podemos usar?
Ese tipo de mensaje conspiracionista trae perturbación. La gente queda con pánico, la gente queda con miedo, la gente ya no quiere comprar una Coca-Cola porque ahí está el logo del anticristo y del nuevo orden mundial. ¿Usted no ha visto ese ambiente que se entra excesivamente en una especie de conspiración donde vemos al diablo en todo? ¿Sí? No, yo ya no uso la tarjeta de Transmilenio, ya no tengo EPS, ya no esto, porque es del diablo. Entonces entra en una especie de paranoia. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Porque los tesalonicenses estaban así: ya no trabajo, ya no estudio, me subo a la terraza, el Señor viene ya, puede ser en media hora. Entra una especie de paranoia, hermanos. Que no es la instrucción bíblica que decíamos la vez pasada de velar, de orar, de esperar. Eso es diferente. Eso es bíblico, eso es verdadero. Eso es importante. Nosotros debemos estar orando, velando, anhelando la venida de nuestro Señor Jesús. Pero no podemos caer en estados de perturbación. Hermanos, es una palabra fuerte. Pero un día yo hablaba con un hermano en una ciudad de unos jóvenes que eran muy queridos de la iglesia, pero entraron en todo este ambiente conspiracionista y le pregunté a uno de los ancianos: hermano, ¿y cómo está fulano? ¿Y cómo está fulano? ¿Y saben cuál es la respuesta? Él me dijo, perturbados. Porque pues dejaron de leer la Biblia, hermano, y comenzaron a leer libros de conspiración, un poco de cosas. Hermano, terminaron perturbados. Porque la mala enseñanza puede traer esos efectos. ¿Sí? Y usted abre el canal y el canal es así oscuro y la música de fondo así tenebrosa. Una cosa rara, hermanos. Porque cuando la iglesia, un cristiano cae en un espíritu de error, hay perturbación. No hay paz, no hay gozo. ¿Sí? Entonces Pablo quiere cuidar a la iglesia de eso. Y esa es nuestra preocupación, hermano. Más que ser expertos en escatología, más que ser cazadores de señales, lo que queremos es afirmar a la iglesia en la verdad. En la verdad de la enseñanza que Cristo y sus apóstoles tienen para nosotros. Entonces Pablo dice: no os dejes mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Sí, Pablo veía que los hermanos estaban conturbados. Entonces una visión desequilibrada, errónea de estos asuntos puede traer esto. Una visión fantasiosa, hermanos, ¿sí? Puede traer que nosotros terminemos confundidos, con miedo, actuando. Cuando una persona está perturbada, no actúa razonablemente, no actúa sobriamente, ¿sí? Y el cristiano, una de las características del cristiano es que es sobrio. Entonces dice ahí, miren los medios que Pablo va a enumerar en cuanto a la influencia que puede llegar a la iglesia, especialmente en estos asuntos. Dice el verso 2: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese era el asunto. Ellos estaban pensando que la venida del Señor estaba muy, muy cerca, desconociendo que antes de la venida iban a suceder algunas cosas. Entonces Pablo enumera 3 cosas: que ellos no fueran movidos de su manera de pensar, ni turbados por espíritu, por carta o por palabra. ¿Qué significan estas 3 cosas? Vamos a mirar primero lo que significa espíritu. En este contexto y en los contextos similares, cuando se usa esa palabra. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Pablo está refiriéndose a algo espíritu, no en el sentido de Dios, no es el Espíritu Santo. Tampoco está refiriéndose al espíritu en el sentido, el espíritu del hombre, sino espíritu en cuanto a una influencia espiritual. Espíritu en el sentido de un énfasis espiritual. ¿Sí?
Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Juan ya también después nos advertía. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Entonces pensamos que aquí espíritu va a estar relacionado a un falso profeta o falsos profetas. Es ese ambiente, o sea, para parafrasearlo y hacerlo entendible, es ese ambiente donde la iglesia comienza, tal vez en algunas manifestaciones espirituales, a enseñar ciertos asuntos en relación a la venida del Señor Jesús. Entonces llega el profeta y, hermanos, tuve una visión. Tuve un sueño espiritual. El Señor me mostró, vi, oí, ¿sí? Una revelación de carácter espiritual. Pablo dice, hermanos, no se dejen mover de su manera de pensar en cuanto a la doctrina de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él por ningún espíritu. Hoy en día hay gente que ha abierto canales de YouTube para mostrar las revelaciones del Espíritu en cuanto a la venida del Señor. Y hay una gran variedad de profetas diciendo que el Señor les está mostrando y les está mostrando y les está mostrando. Pablo dice, no se dejen confundir ni por espíritu, hermanos. No todas las cosas espirituales son de Dios. Hay cosas espirituales que son del diablo. ¿O no es así? Hay cosas espirituales que son producidas por el corazón engañoso del hombre. ¿Usted no ha leído todos los pasajes que hablan en el Antiguo Testamento de los falsos profetas? Soñaron cosas que el Señor no envió. Vieron cosas que el Señor no mandó. Profetizaron de su propio corazón. Vamos, la iglesia tiene que tener cuidado porque hay un ambiente místico peligrosísimo. Y la iglesia no está fundamentada bajo los sueños y las visiones ni del pastor, ni del profeta, ni de la profetisa. ¿Qué va a suceder? Lo que dice la Biblia. Y si alguno sueña, ve, o oye, o se le aparece un ángel, todo eso tiene que pasar por el escrutinio de la palabra de Dios. Y si no pasa, hay que desecharlo. Es que a veces hay cosas, hermanos. De verdad, un día mi esposa me decía que le parecía increíble. Estábamos en un lugar con unos hermanos y un hermano comenzó a contar una cantidad de sueños que tenía. Y los otros hermanos eran y eran así, pero como hechizados, hermano. Y cosas raras. Y los hermanos estaban así embelesados. Y a veces eso es muy atractivo, hermanos. Hay cosas que son atractivas para el hombre. Y estas cosas son muy atractivas. Y un ángel, y un no sé qué. Y a veces comienza a pasar por encima la verdad de la palabra de Dios y a estropearla. ¿Sí? Entonces necesitamos tener mucho cuidado, hermanos. Miren lo que dice Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, debe haber un escepticismo santo entre nosotros. Un día hablábamos con un personaje, hermanos, que tengo un sueño, una visión para la iglesia. Bueno, primero cuéntenos en privado qué es. Vamos a examinarlo, vamos a probarlo. Y si hallamos que es congruente a la palabra de Dios y es oportuno para la edificación de la iglesia, pues tal vez lo vamos a contar. Pero nosotros no podemos creer ingenuamente todo. ¿Sí? Hay cristianos que son soñadores de sueños, hermano. Conozco muchos que eso sueñan, hermanos. Como dicen John MacArthur, esos viven hoy un día se encuentran con el arcángel Miguel, al otro día con Gabriel, pasado mañana a la esquina se les aparece Juan Bautista,
Y viven así. Hay iglesias, hermanos, donde lamentablemente la dieta de la palabra no es la palabra, sino son las visiones, los sueños y las revelaciones que están recibiendo pseudo ungidos. Eso es muy peligroso para la iglesia, hermano. ¿Sí? Recuerdo un pastor, creo que es peruano, está en Japón, creo. Y eso en tiempos de pandemia, unos días antes, tuvo una visión que iba a comenzar a suceder en tal día, tales cosas que iban a desencadenar inmediatamente en la venida del Señor. Y a mí, hermanos de otras ciudades me llamaron a decir que habían empacado maletas, que habían comprado agua y que estaban a punto de salir de la ciudad. Hermano, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso entre nosotros, hermano? No creáis a todo espíritu, sino que debemos hacer, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, hay que probar el mensaje, hay que probar la persona, de dónde viene. Y usted comienza a investigar, divorciado, no solo una vez, 2 veces, o sea, un sinvergüenza. Pastor, ¿qué iglesia pastorea? Ninguna iglesia. Pastor de YouTube. Porque así hay muchos, hermanos. Pastor de YouTube, o sea, publica videos y él se dice pastor, se dice apóstol, se dice profeta y no lo conoce nadie. Pero así es hoy en día, hermanos. Probad. ¿Qué está diciendo? ¿Qué cree? ¿Con quién se reúne? ¿Qué piensa? No podemos ser ingenuos, hermanos. ¿Qué piensan los hermanos que llevan más tiempo que nosotros sobre ese asunto, sobre ese personaje, sobre ese mensaje? Probad. No podemos ser ingenuos, hermano. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, hermano, no se dejen mover de su manera de pensar por espíritu. Y Juan dice acá, prueben los espíritus si son de Dios. ¿Y por qué ellos dicen eso? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, la realidad, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo espiritualmente muy peligroso, con muchos engaños, con muchos falsos maestros. Como decía Spurgeon, en nuestros días se va a necesitar un microscopio para encontrar la verdad en medio del mundo cristiano. Hay iglesias repletas, aquí tenemos aquí en la esquina, 500 personas reunidas a escuchar una falsa profetisa. A que les profeticen en el oído domingo tras domingo. La herejía abunda, hermanos. La falsa enseñanza. Juan decía a una iglesia que reconocía, porque esta iglesia probaban a los que decían ser apóstoles y los habían hallado que mentirosos, no lo eran. Volvamos ahí a 2 Tesalonicenses 2:2, dice, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. ¿Ya? Pablo pasa, si se puede decir, de un aspecto místico, espiritual, de revelaciones, de visiones, a un aspecto de enseñanza, palabra. ¿Sí? Palabra se refiere a una enseñanza, a un sermón, a estudio, a algo hablado oralmente, pero tiene que ver con la palabra. Ya no es ese que soñó, ni vio, sino es ese que viene con la Biblia. Y ese todavía es más sutil y más peligroso, hermanos, porque viene con la Biblia. Bueno, algunos usan la Biblia inadecuadamente. Ya lo estudiamos. Vamos a leer unos pasajes que estudiamos hace unos años atrás, segunda de Pedro. Yo creo que sí, antes de pandemia, ¿no? Con esa serie terminamos, antes de pandemia estudiamos segunda de Pedro. Vamos a leer ahí en el capítulo 1, donde Pedro nos advierte de esto. Dice, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro resalta que la palabra que nosotros tenemos, la palabra profética desde el Antiguo Testamento, es una palabra segura. La Biblia es muy segura, hermanos, en su interpretación, en su mensaje. Aún en los últimos en relación a los últimos tiempos, la Biblia es muy clara, hermanos. Y debemos estar atentos, y eso vamos a tratar de hacer con 2 de Tesalonicenses, estar atento a lo que dijo Pablo, a lo que dijo Jesús, y complementar tal vez con algo que dijeron los profetas, como Daniel. Pero ¿qué pasa? A veces el problema no está en la palabra. ¿En dónde está? En la interpretación de la palabra. Mire lo que dice ahí en el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí entramos en un asunto diferente. Alguien decía que la doctrina de la iglesia a veces no se diferencia en cuanto a nuestra visión de la palabra, sino en cuanto a la interpretación que hacemos de ella. Nosotros podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios y torcerla, hermanos. Aquí es donde Pablo dice, hermanos, no se dejen engañar ni por enseñanza, ni por palabras. O sea, puede llegar a alguien, coger un versículo y interpretarlo de manera privada. Esa de manera privada puede significar muchas cosas, de manera personal. ¿Usted no ha escuchado que la persona dice, uy, hermano, y eso le sucede casi, hermanos, aquí es donde la iglesia necesita entender que nosotros no podemos leer la Biblia de cualquier manera y mucho menos interpretarla a nuestro gusto parecer. Yo no puedo calcular, por ejemplo, los hermanos que están en la escuela saben ese asunto. No podemos calcular la importancia de tener unas buenas bases de interpretación bíblica. Esas clases que a veces algunos estudiantes nos dicen, no, hermano, esa hermenéutica es muy pesada. No, hermano, eso es exégesis y homilética, eso es necesario. Porque hay cristianos que leen la Biblia y la tuercen. La interpretan a la luz de su propio corazón. Pero hay reglas que nosotros no podemos violentar. La Biblia se interpreta a sí misma. Y muchos de los falsos maestros, como lo vamos a ver ahora, están enseñando cosas falsas porque no saben interpretar la Biblia. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos, ni por espíritu ni por palabra. O sea, cuando usted escucha a alguien que le va a enseñar la palabra, usted tiene que mirar si la persona le está interpretando la palabra a la luz de la suma de la palabra o a la luz de su interpretación personal. Por eso es tan importante conocer el contexto, el texto, quién escribió, a quiénes escribió, en qué época escribió, cuál es el propósito de la carta. Los que están en la escuela han entendido mucho de eso, ¿no, hermanos? Esperamos. Eso es vital, hermanos. A veces uno se da cuenta que hay cristianos que hasta en su devocional diario son casi herejes. Eso cogen Isaías. No, esto significa para mí esto. Y esto significa para mí esto. Y Dios me está diciendo esto. Y sin duda hay un efecto personal en la lectura de la palabra, pero usted no puede afectar el sentido original de cada versículo. ¿Cierto? Porque llegamos a interpretaciones loquísimas, fuera de contexto, personales. Yo he escuchado unas cosas, hermanos, pero unas cosas que usted dice, es increíble la imaginación que tienen algunos. Especialmente en cosas, hermanos, y hay cosas que debemos saber. Hay libros de libros en la Biblia.
los libros proféticos tienen una gran dificultad en su entendimiento e interpretación. Yo se lo digo como maestro de la Biblia. Hay libros que para mí enseñarlos tienen un grado de dificultad altísimo, hermanos. Tesalonicenses es un libro que uno va, hermano, pero va así. El libro lo va llevando a uno. Interprete Zacarías. Hay libros que son difíciles, hermano. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que enseñamos, la palabra que damos. Miren lo que dice más adelante. Pedro de Pablo, hablando de la venida del Señor Jesús. Porque ustedes recuerdan que tal vez la gran herejía que está combatiendo Pedro es que algunos negaban la venida del Señor Jesús, ¿recuerdan? Entonces Pedro comienza a defender la venida del Señor Jesús, los eventos que van a suceder, y comienza a citar a Pablo, porque Pablo habló bastante. Seguramente Pedro en este pasaje está citando Tesalonicenses y otras cartas de Pablo. Entonces dice Pedro de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, hablando de las cosas finales, anticristo, arrebatamiento, resurrección, todas las cosas que tienen que ver con la venida del Señor Jesús. Y miren lo que dice Pedro de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermano, definitivamente hay campos de la interpretación de la palabra que son difíciles. Yo un día, hace años, hermano, yo creo que Dios me ha permitido tener algunas experiencias, ver algunas cosas. Y estos días, mirando estos pasajes, eso fue como si Dios me mostrara la importancia de esto que estamos viendo. Hace años viajaba con un hermano muy querido, un joven, consagrado, piadoso, un don de la palabra extraordinario. Pero yo le decía, hermano, usted comenzando su ministerio, ¿cómo va a comenzar con escatología? ¿Qué señales y señales? Y ya ese cazador de señales se desvió. No terminó bien el asunto. Porque hay cosas en la palabra que si nosotros no tenemos un buen fundamento, unas buenas bases, nuestra enseñanza se puede volver tendenciosa, peligrosa. Y no solo eso, hermano, aún hombres de Dios experimentados de años, si no tienen equilibrio en estas áreas, como decía Spurgeon, la Biblia es como un mar, donde hay playas donde los niños se pueden sentar a disfrutar, pero la Biblia es como un mar que también tiene lugares donde los más experimentados se pueden ahogar. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, no se dejen confundir por palabra, porque puede llegar en algún momento que alguno llegue a esos asuntos difíciles de entender y que haga lo que Pedro está diciendo. Dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mire el asunto, hermanos. Ya de por sí es difícil, pero además de la dificultad que tiene a veces el estudio de la palabra, el entendimiento de la palabra, hay algunos que son indoctos. ¿Qué significa indocto? Una persona no instruida. Hermanos, yo le decía a otro joven en otra ciudad esto. Mi hermano, y un joven que aprecio, porque ni siquiera estamos hablando de hombres malos, estamos hablando de hombres queridos, hombres que pudieran llegar a ser útiles. Decía, mi hermano, antes de enseñar usted tiene que aprender. Usted no puede enseñar si primero no aprende. La mayoría de falsos maestros llegan a ser falsos maestros porque nunca tuvieron el tiempo para ser adoctrinados, fundamentados. Entonces cuando entran a campos peligrosos,
se pierden. Hermano, hay campos que a veces yo me pongo a escuchar la clase de Jair, teología sistemática. Y a mí me da risa porque hay cristianos que entran a la escuela y creen que se lo saben todo. Y comienza Jair, panorámica, teología propia, antropología, y uno ya ve a todos estudiantes ahí sudando, preguntando, pero ¿cómo? Pero explíquenos, porque hay áreas de la teología profundas. No, yo sé que más de uno de los que está acá, ay hermano, esa clase, pues con toda la dificultad que a veces tiene ese tipo de clases, son necesarias para tener una buena base doctrinal. Pero imagínese, ni estudió, ni se discipuló, ni se preparó, y está enseñando escatología y no sé qué. ¿Sí me entiende la idea, hermano? No, hermano, es que no puedo estudiar porque es que estoy enseñando mucho. Y le pregunto, ¿y qué está enseñando? Apocalipsis. Hermano, no tiene ni 5 años en el ministerio y ya está enseñando Apocalipsis. ¿Me hago entender? Indoctos. Qué peligro, hermanos. Y traen una enseñanza a la iglesia desequilibrada, perniciosa, especulativa. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado. ¿Es así o no es así, hermano? La iglesia tiene que tener cuidado de la enseñanza que recibe. Dice ahí, indoctos e inconstantes. Inconstantes que tienen un carácter espiritual vacilante. Entonces imagínense, ni estudia ni es firme. Pero ¿qué hace? Tuerce las escrituras. Entonces, la interpretación de la palabra tiene muchos peligros, hermano. Y el mayor peligro, ¿cuál es? Nosotros mismos. La falta de buenos fundamentos. La falta de fidelidad, constancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos hermanos que les dije ahorita que perturbados? Dicen, hermano, eran hermanos muy queridos, pero no venían a los estudios de la palabra. Eran inconstantes, eran de doble ánimo. Usted se da cuenta que ese es el perfil generalmente de los que se desvían en cosas raras. La inconstancia. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, terminamos el versículo, dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mira esa frase, para su propia perdición. Hay gente que se pierde, se extravía, hermanos, en malas interpretaciones. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado de cualquier espíritu o de cualquier palabra, dicha enseñanza, dicha instrucción, que aunque apele ser bíblica, no lo es. Es una enseñanza que tuerce, que fuerza. ¿Sabes qué significa torcer? El sentido de la palabra es como cuando usted mete un animal en una máquina para estriparlo, para estrangularlo. Es algo forzoso. Hay gente que coge un versículo y eso los de la prosperidad son expertos en eso, hermano. Cogen un versículo fuera de su contexto y hablan 1 hora de lo que no hablaba el versículo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está diciendo Pedro. Personas que usan la Biblia incorrectamente. Entonces necesitamos tener cuidado. Por un lado de los espirituales que tienen visiones, sueños, revelaciones. Y también de los que vienen con la Biblia pero que la tuercen, la fuerzan. Yo le decía a Alberto un día y hablábamos eso. Que hermanos, para mí ha sido tan libertador predicar la Biblia expositivamente. Yo creo que es una manera de guardar mi corazón de malas interpretaciones. Porque si usted se da cuenta, la Biblia tiene una misma interpretación, ¿no? Y uno la entiende. ¿Usted no ha entendido Tesalonicenses? Clarito, ¿cierto? Usted ve cómo la palabra va clara.
Pero cuando yo pongo mis sentires por encima de la palabra, ahí yo vengo a la palabra y manipulo la palabra. Y es muy peligroso. Yo le dije a Alberto, seguramente habrá excepciones, pero difícilmente que volvamos a predicar de otra manera en la iglesia. Porque es una manera que nos guarda a nosotros y que los guarda a ustedes. Porque vamos sobre la Biblia, ¿no, hermanos? Volvamos. Segunda de Tesalonicenses 2:2. No puse el cronómetro. Dice, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya Pablo hace una mención a algún tipo de escrito, algún tipo de carta. Algunos comentaristas entienden que pudo haber sucedido que alguien enviara una carta a Tesalónica en nombre de Pablo. ¿Sí? Y ahí es donde en la historia de la iglesia surge lo que nosotros llamamos documentos apócrifos. ¿Saben cuáles son los documentos apócrifos? Son documentos paralelos a los libros del Nuevo Testamento que la iglesia consideró dudosos. ¿Sí? No solo existen los 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Esos 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia son los 4 evangelios que la iglesia recibió, que la iglesia entendió que Dios inspiró, que escribieron los apóstoles y que había certeza de la fuente y del mensaje. Pero hay otros evangelios. ¿Sí? Hace poco se descubrió, por ejemplo, el evangelio de Judas. ¿Sí? Y así hay otras cartas. Están las cartas de Bernabé, están las cartas de, hay varios autores apócrifos. ¿Qué pasaba con esos textos? Que la iglesia, al no tener seguridad de la fuente, porque había, por ejemplo, esto, escrita por el gran apóstol Pablo, y Pablo ya había muerto. Entonces la iglesia no era ingenua. Esto no lo puede haber escrito Pablo, porque es una carta del siglo II, 170. ¿Me hago entender? Escrita por fulano de tal. Entonces la iglesia sabía que muchas veces, especialmente las iglesias gnósticas, acostumbraron a redactar documentos apócrifos. Y también el contenido del documento a veces era contrario a la enseñanza de los apóstoles. Entonces Pablo hace referencia ya a comienzos del primer siglo. Esta carta podría haber sido escrita de las más tempranas, 48 algunos dicen, que ya hubieran cartas que circulaban en las iglesias falsas. Dice ahí, ni por carta. Y dice Pablo, como si fuera nuestra. ¿Usted sabe por qué Pablo comienza saludando y a veces firma sus cartas, dice él, de puño de él mismo? Para que la iglesia reconociera que la carta era de él. Porque los falsos maestros, tremendo, ¿no? Los falsos maestros a veces mandaban una carta, decían, de parte del apóstol Pablo, y no era Pablo. ¿Sí? El diablo es muy sutil, queriendo introducir falsas doctrinas. Entonces dice Pablo que no podemos ser turbados por cartas como si fueran apostólicas. Hermano, y ahí viene otro terreno muy importante. Oiga, hoy esta introducción es muy importante, hermanos, porque de verdad que aquí Pablo nos está abriendo el terreno de cosas que existen en este ambiente que son muy peligrosas. Hermanos, nosotros tenemos una fuente de revelación que es la Biblia. Y no podemos poner ningún otro libro en el mismo lugar que la Biblia. Claro, a veces podemos leer. No le vamos a impedir a usted que lea. Quiere leer el libro de Jafer, quiere leer el libro de Enoc, quiere leer el apócrifo. Lea. Pero no lo lea de la misma manera que lee la Biblia. La Biblia es la autoridad divina. Es inspirada por Dios. Es infalible, inerrante.
veraz en su mensaje. Los demás libros, hasta los que escribimos nosotros, hasta los que publicamos nosotros, hay que examinarlos. Porque son libros escritos por hermanos y pueden contener errores. ¿Sí? No tienen la misma autoridad de la palabra. No tienen la misma autoridad de los escritos que están en el Nuevo Testamento. A veces, hermano, cada rato me escriben esto por internet. ¿Qué piensa del libro de, ejemplo, el libro de Enoch? Entonces le respondo, hermano, ¿ya se leyó la Biblia? Cuando se haya leído la Biblia unas 2, 3, 4 veces, ahí sí pueda leer otras. Pero a veces, en esa curiosidad de la carne, queremos leer cosas y ni la Biblia leemos, hermano. ¿No es así? ¿Usted no ha escuchado personas así? Sí, así son, hermano. Ni la Biblia leemos. Y si queremos leer acá y leemos allá. Y aunque yo pienso que por cultura, aún por discernir ciertas cosas, uno va a tener que untarse cierta literatura, definitivamente ese no es nuestro centro. Y mucho menos, hermano, nuestra predicación. Mucho menos nuestra predicación. A veces yo he visto predicaciones de libros que no son la Biblia, hermano. Y no les digo dónde, mi hermano. Pero a veces sutilmente entramos en un ambiente, hermanos, muy peligroso, hermanos. ¿Saben que estos peligros han sido muy cercanos a nosotros? Han sido muy cercanos a nosotros. Por eso debemos tener cuidado. Por eso tal vez yo sentí la alerta como del Señor de... Este versículo lo hubiéramos podido pasar rápido, hermanos. Pero mire todo lo que nos estaba diciendo el versículo para guardarnos. Podemos leer, sí, pero no como si fuera escrito por Pablo, Pedro, Juan, ¿no? Hermano, la Biblia, como decía Spurgeon, debemos ponerla aquí y a kilómetros de distancia a los otros libros. Cuando terminemos de estudiar toda la Biblia así expositivamente, ahí sí estudiamos otra cosa. Mire, ¿cuánto tiempo vamos a meditar, hermano? Esta carta de cuántos capítulos, cuántos llevamos, ¿no? Ahí sí, cuando terminemos, así es bien que usted diga, desde Génesis, Apocalipsis y ya terminamos, ahí podemos mirar otra cosa. Dice que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a dejar eso en 2 puntos suspensivos, hermanos. Entonces, Pablo va a corregir la idea que el Señor viene mostrando 2 grandes señales: la apostasía y la manifestación del anticristo. Amén. Entonces, como eso es el tema que vamos a estar compartiendo los siguientes domingos, vamos a dejarlo hasta ahí. Termino con esa frase de que nadie nos engañe, hermanos. En estos asuntos hay mucho engaño, hermanos. Que Dios pueda fundamentar nuestro corazón, el corazón de la iglesia, en la verdad, en esa verdad equilibrada, bíblica, que proviene de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, de sus profetas y de sus apóstoles. Entonces quedamos ahí como con la expectativa de lo que vamos a estar estudiando los siguientes domingos. Amén, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor.